Buenas tardes, jóvenes de primero de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado ¿Qué características e importancia presentan los seres vivos de los reinos Archaea y Eubacteria? Situación significativa. Los seres vivos que pertenecen al reino Monera interaccionan con los restantes organismos vivos, ya sea mediante la simbiosis, como ocurre con las bacterias presentes en el intestino de los animales, incluido el hombre, que favorecen la inmunidad y los procesos digestivos, el aporte de la fotosíntesis con liberación de oxígeno a la atmósfera o, por el contrario, por su capacidad para provocar enfermedades de distinta gravedad, como se describe para numerosas bacterias. ¿Qué tipos de seres vivos pertenecen al reino Monera? ¿Por qué el reino Monera en algunos autores lo desdoblan en el reino de Bacteria y el reino Archaea? ¿Qué características tienen los seres vivos que pertenecen a este reino? Bueno, respondemos a estas preguntas de manera mental y continuamos. Seguramente has escuchado hablar de las bacterias. ¿Son benéficas o perjudiciales? ¿A qué reino pertenecen? ¿Por qué? ¿No? Puedes guiarte con la lámina que está hacia la izquierda y la que se encuentra también hacia la derecha. ¿Ya? Observamos brevemente esas láminas y continuamos para responder lógicamente esas preguntas de manera mental. Logro de aprendizaje. El estudiante debe de evaluar la importancia de los seres vivos que pertenecen al reino Eubacteria y Archaea. Reino Monera. Sus representantes son organismos unicelulares y o coloniales, o sea, pueden formar colonias, de rango evolutivo procariótico, o sea, están formados por células procariotas. Recuerden que la célula procariota no presenta un núcleo definido, no tiene membrana nuclear. El material genético está constituido por ADN libre de proteínas, a eso se denomina un ADN desnudo que está suspendido en el citoplasma. Como únicos organoides presentan a los ribosomas que pueden reunirse o se van uniendo uno con otro para formar los denominados polisomas o también denominados poliribosomas. Su nutrición del reino Monera puede ser autótrofo o puede ser heterótrofo. Viven en diferentes ambientes. Ya recordemos lo que hemos visto en la clasificación de los seres vivos, que el reino Monera, sus células son procariotas, tienen ADN circular, son organismos principalmente unicelulares, en algunos casos les he dicho que pueden formar colonias, pero cada individuo conserva su individualidad. Su nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa, la energía que emplean son sustancias químicas, ya sea inorgánicas o también orgánicas, o en algunos casos pueden emplear la luz del sol. Su reproducción netamente es asexual, no tienen tejidos diferenciados, sí tienen pared celular, puede variar en términos de composición, pero la mayoría de las bacterias convencionales tiene peptidoglucano. Y la movilidad, algunas especies la presentan y otras especies no la presentan. Clases. La clasificación en la que aparece el reino Monera se dio en 1969 por Robert Whittaker. En la actualidad el reino Monera, muchos autores lo desprenden en dos nuevos reinos, el reino Eubacteria y el reino Archaea, que tienen características muy similares. Por ejemplo, ambos reinos tienen célula procariota, son unicelulares, solamente llegan hasta células sus representantes, no llevan mayor complejidad. Algunos tienen nutrición heterótrofa y otros autótrofos. Ya los autótrofos todos son de digestión externa. Las otras características, ahí podemos encontrar diferencias, ¿no? A pesar de que ambos son microscópicos, en el caso de las eubacterias, podemos encontrarlos en todos los ambientes convencionales. Y en el caso de los Archaea, principalmente lo encontramos en ambientes extremos. Por ejemplo, en lugares donde la concentración de sal en el agua es muy elevada, en lugares donde las temperaturas del agua son demasiado elevadas, por ejemplo, aguas termales. Reino Eubacteria. A este reino pertenecen todas las bacterias y las cianobacterias. Normalmente se encuentran aisladas, aunque hay algunos, eso se denomina unicelulares, pero en ocasiones pueden formar colonias, ¿no? Están agrupadas, pero cada célula conserva su independencia. Se cree que los primeros microorganismos que habitaron este planeta pertenecieron al reino Eubacteria hace más o menos 3.500 millones de años. ¿Cuáles son las formas básicas que tienen las bacterias? Si tienen una forma esférica, como si fuera lógicamente una esferita, una bolita, entonces estas bacterias se dice que son cocos. Si tienen forma como de pucho de cigarro, entonces se dice que son bacilos. Si estos bacilos están medio curvados, se denominan vibrios. En algunos casos son bacilos alargados, pero como si fueran un sacacorchos. A eso se denominan espirilos.
Estructura de las bacterias. Las bacterias tienen realmente una estructura muy sencilla, ya que carecen de núcleo y de la mayoría de las estructuras que están en el citoplasma. Una célula bacteriana está formada por las siguientes estructuras. ¿Ya? Recuerden que como cualquier otra célula tiene material genético, tiene citoplasma y tiene su membrana celular. ¿Ya? Comenzamos con la membrana celular, ¿no? Muy parecida a la de la célula eucariota. ¿Ya? ¿Qué función tiene la membrana celular? El que ingresen o salgan sustancias hacia el interior de la célula o, ¿no es cierto?, hacia afuera de la célula, dependiendo la función que tenga. Eso le llaman función de transporte. Algunas bacterias fuera de la membrana celular tienen lo que se denomina la pared celular. ¿Ya? Es una membrana que rodea la membrana celular. Su función es dar forma a las bacterias y protegerlas de la presión osmótica para que la célula no reviente. Algunas bacterias externamente a la pared celular tienen lo que se llama la cápsula bacteriana. Rodea la pared celular y sirve de protección y aislamiento a determinadas bacterias, especialmente aquellas que producen enfermedades. Otras bacterias tienen unas estructuras que sobresalen hacia afuera de la célula que se llama el flagelo. Son prolongaciones filamentosas presentes en determinadas bacterias, no todas las tienen. Y les sirve para que la bacteria pueda desplazarse, especialmente en ambientes acuosos. Bueno, el material genético que ya hemos comentado, que está disperso, está flotando en el citoplasma. Se encarga de controlar y regular el funcionamiento de la célula procariota. Al contrario de las células eucariotas, no tiene membrana nuclear. Y el citoplasma, que ocupa prácticamente la gran cantidad del interior de la célula, en él se fabrican sustancias necesarias para que las células puedan realizar sus funciones vitales, ¿no? Por ejemplo, ahí las estructuras que están flotando, entre ellos tenemos los ribosomas que sirven para producir las proteínas dentro de la célula. Nutrición de las bacterias. La mayoría de las bacterias son heterótrofas, ¿ya? La mayoría, ¿ya? Pero también hay otras que son autótrofas. ¿Qué significa esto? Que se alimentan las heterótrofas de sustancias orgánicas procedentes de otros seres vivos. De acuerdo a esto podemos clasificarlas en parásitas, saprófitas o simbiontes. Cuando hablamos de bacterias parásitas, obtienen su alimento de otros seres vivos a los que les van a causar daño. Las bacterias parásitas son aquellas que producen enfermedades, como la bacteria que produce una enfermedad conocida como la tuberculosis, ¿no? Que ataca los pulmones. Por ejemplo, acá tenemos una foto del Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Otra bacteria que puede producir cuadros diarreicos, una enfermedad que se llama el cólera, es el Vibrio cholerae. Las bacterias saprófitas viven sobre la materia orgánica muerta o que se encuentra en descomposición. Es decir, estas bacterias se encargan de transformar las sustancias orgánicas que van a llegar al suelo en sustancias inorgánicas que van a utilizar más adelante las plantas. Por eso que las bacterias saprófitas son los descomponedores de las cadenas tróficas. Otras bacterias saprófitas tienen gran interés industrial, ya que utilizan o se emplean para la fabricación de algún producto que se puede comercializar, como en el caso del yogur y el queso, a partir lógicamente de la leche, y ahí intervienen bacterias, ¿no? Bacterias como los lactobacilos que producen justamente estos tipos de productos, yogur y queso. Simbiontes. Otros tipos de bacterias son simbiontes y viven asociadas a otro individuo y causando un beneficio mutuo al otro individuo que se unen, y este de acá también beneficia a esas bacterias. A este grupo pertenecen las bacterias que se encuentran en el aparato digestivo de muchos mamíferos, y algunas de ellas pueden producir algunas vitaminas, por ejemplo. Otras ayudan a la digestión de los alimentos. En esta foto se muestra, por ejemplo, unos nódulos en las raíces de una leguminosa, por ejemplo el frijol. Esos son una bacteria, ¿no? Que forma una colonia que se llama Rhizobium, que fija el nitrógeno para esa planta, y la planta le da los productos de la fotosíntesis, ¿no? O sea, hacen un intercambio y los dos se benefician mutuamente. Existen también las bacterias autótrofas que estábamos comentando, vale decir, aquellas bacterias capaces de fabricar sus propias sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. Dentro de ellas tenemos a las cianobacterias, o también llamadas algas verde azules, cianofitas o cianofisias también se les llama. ¿Ya? Son el único tipo de alga, ¿no es cierto?, que tiene célula procariota. ¿Ya? Entonces esas son las cianobacterias, un grupo de bacterias que tienen un pigmento parecido a la clorofila, de ahí que tengan ese color medio verduzco, ¿no? Con el fin con el que pueden realizar también la fotosíntesis. Entonces las cianobacterias realizan la fotosíntesis, ayudan a producir oxígeno y consumen el dióxido de carbono que se encuentra en el ambiente. Ellas fueron las responsables en un principio de la acumulación de oxígeno en la atmósfera primitiva que tenía nuestro planeta, ¿no? Porque en un inicio no había oxígeno, gracias a ella comenzó a aparecer el oxígeno. Reproducción. Las bacterias se reproducen normalmente por un mecanismo de bipartición, o que le llaman fisión binaria. ¿Qué significa?
que de una célula se forman dos nuevas células, como se está viendo en este dibujo. Ya entonces, en esa bipartición se producen dos bacterias hijas, las cuales al alcanzar el tamaño adecuado vuelven a dividirse y otra vez producen dos células hijas más cada una de ellas. El proceso realmente es muy rápido. Una bacteria, por ejemplo, cada 20 minutos puede estar dividiéndose. Y en unas pocas horas, imagínense, podemos tener miles de bacterias idénticas a la bacteria inicial. Relación de las bacterias. Las bacterias se relacionan con el medio en donde se encuentran. Son capaces de captar variaciones en el ambiente y responder frente a ellas. Cuando las condiciones del medio ambiente no son favorables para ellas, determinadas bacterias se rodean de una capa gruesa y forman esporas de resistencia. Por ejemplo, acá tengo una bacteria, ¿no? Y ha formado una capa gruesa que lo está prácticamente aislando su material genético y algunas estructuras celulares para que cuando vengan las condiciones favorables la bacteria pueda volver, ¿no es cierto?, a germinar y producir lógicamente la célula vegetativa para poder reproducirse. De esta manera, las bacterias pueden soportar temperaturas elevadas, periodos de sequía, heladas, etc., ¿no? Condiciones adversas. Cuando las condiciones del medio mejoran, se desarrolla la nueva bacteria a partir de esa espora. A ese mecanismo le llaman germinación. Reino Archaea. Las archaeas, arqueas o también conocidas como arqueobacterias, el término arqueo significa primitivo, son microorganismos unicelulares cuyas diferencias a nivel molecular con las bacterias son fundamentales, ¿no? Entonces, genéticamente y molecularmente, especialmente componentes de la pared celular, no son iguales en las eubacterias y las archeobacterias o arqueobacterias. ¿Qué significa esto? De ahí que muchos autores prefieran, ¿no es cierto?, tomarlos como reinos diferentes, a pesar de que son células procariotas. Entonces se los clasifica en grupos distintos a esas bacterias, ¿no? Las eubacterias y las arqueobacterias, ¿no? También tiene lógicamente sus componentes como cualquier célula, su citoplasma, su membrana celular, su material genético, su pared celular, ¿ya? Algunas de ellas viven en lugares donde la concentración salina es muy elevada. Por ejemplo, en el mar muerto existen este tipo de bacterias, a pesar de que no existen peces en ese tipo de ambiente acuático. ¿Por qué? Porque es muy salado. Entonces esas bacterias se llaman halófilas. Resisten concentraciones de sal elevada. Las termófilas son aquellas que viven en lugares donde la temperatura del agua es elevada, ¿no? Por ejemplo, aguas termales. Las acidófilas son aquellas que pueden vivir en ambientes acuáticos muy ácidos, ¿no? Por ejemplo, relaves mineros donde el pH es demasiado ácido. Ahí se pueden desarrollar ese tipo de bacterias. Características de las arqueobacterias o de las arqueas. Son organismos unicelulares muy primitivos, con membrana plasmática y una estructura de ADN muy particular, distinta de cualquier otro tipo de organismo. Son procariotas de casi 3.500 millones de años de antigüedad, cuyas características bioquímicas y genéticas difieren notablemente de las bacterias que nosotros conocemos, y que tienen algunas similitudes con células eucariotas, ¿no? Se piensa que posiblemente son los que dan origen en la escala evolutiva a eucariotas. Muchas de ellas viven en condiciones extremas, aguas termales a temperaturas superiores a los 100 grados Celsius. Esas son las arqueas termofílicas. Algunas en aguas hipersalinas, esas son las arqueas halofílicas. Otras pueden estar en ambientes anaeróbicos o sin oxígeno, esas son las arqueas metanogénicas porque producen metano. Ya, por lo que reciben también el nombre de seres extremófilos, ¿no? Viven en ambientes muy extremos, en otras palabras, las arqueobacterias. Es decir, son organismos que gustan de las condiciones extremas. Hay algunas que son autótrofas, ya el proceso que realizan para obtener energía es más primitivo que la fotosíntesis, no generan oxígeno. ¿Qué significa esto? Que pueden utilizar sustancias inorgánicas como fuente de energía y carbono. Nuevas investigaciones están mostrando que son abundantes en el plancton del mar abierto, o sea, en ambientes acuáticos marinos también se pueden encontrar. Tenemos acá algunas formas básicas de las arqueobacterias, ¿no? Forma circular coco, acá tiene lóbulos, coco lobulado, alargada bacilo, acá tiene una forma cuadrangular, cuadrada. Actividades. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué características principales tienen los seres vivos del reino Eubacteria y Archaea? ¿Por qué son importantes los representantes del reino Eubacteria y Archaea? 2. Menciona algunos ejemplos de representantes del reino Monera que son importantes en medicina, industria y ecosistemas. 3. Elabora un mapa conceptual utilizando la aplicación CMAQ-Tools u otra aplicación para mapas conceptuales. Si no cuentas con internet, lo puedes realizar de forma manual sobre este mapa del reino Eubacteria y Archaea.
Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.